Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años nos ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, meditamos el Evangelio diario, un Evangelio al empezar la jornada, un Evangelio que alimente nuestro espíritu, que nos dé fuerzas. Las necesitamos todos. Todos pasamos por diversos problemas, por diversas dificultades. Nuestros trabajos empiezan muchas veces muy temprano y a veces acaban muy tarde. Llegamos a casa y muertos, como quien dice, a descansar, porque al día siguiente de la misma manera tenemos que levantarnos muy temprano. Es una vida de sacrificio, de lucha, de entrega. Todo por los hijos, por la familia. Pero ánimo. Dios está con nosotros y Dios nos anima. Seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia. Pedimos por los que se están recuperando de este virus y por todos los ya fallecidos. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. Y también pidamos por nuestra patria, el Perú, por los momentos difíciles que pasa, que atraviesa, que todavía no se ve una claridad en la estabilidad política. Lamentablemente surgen casos, problemas, y cada vez se desestabiliza más el poder ejecutivo, pues justamente los ministros son fusibles, entran y salen, y justamente por errores garrafales. Errores que, la verdad, es por falta de educación. No tienen la instrucción necesaria. No tienen la instrucción necesaria. Nos falta educación. Hay maneras, hay formas, pero se nota la escasez de formación, lo deprimente que es la falta, ¿no?, de sabiduría, de tino. Pero qué pena que el Perú esté sumido con sus autoridades, con ministros, con congresistas, con nuestro presidente, en ese hoyo donde un ciego no puede guiar a otro ciego. Hoy día la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Qué significa esta fiesta? Pues la Basílica San Juan de Letrán es la primera iglesia, el primer templo construido en Roma. Antes de la Basílica de San Pedro está la Basílica San Juan de Letrán, dedicada justamente a San Juan Bautista, bajo la intercesión de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. San Juan de Letrán, primera y madre de todas las iglesias del mundo. Sí, la iglesia donde reside es la sede papal,
es la sede del obispo de Roma, en este caso el Papa. Y esta iglesia es por tradición, como dice la madre de todas las iglesias, la cual nosotros hoy día en cada pueblito, en cada distrito, en cada provincia, en los lugares donde estamos, siempre hay un templo, siempre hay una iglesia, siempre se ha levantado, ¿no? Un lugar de culto. Y eso es lo que nos quiere decir hoy día la fiesta de la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. Que por más pequeño que sea un pueblito, siempre tiene una pequeña capillita. Siempre se muestra el catolicismo. Y los lugares de culto son lugares que están reservados justamente para ser sagrados, ¿no? A veces la gente cuando pide una misa, un bautizo, etcétera, dice, pero padre, por favor, celébralo en mi casa, en mi departamento, puede ser. No, los lugares de culto están justamente destinados para esto, para recibir los sacramentos. A veces sí, con mucha tristeza vemos que ya se hace normal celebrar en diversos lugares que no sean los templos. Y eso como que de alguna manera menoscaba la sacralidad de los sacramentos, de la Eucaristía y los otros. Por eso siempre los lugares de culto como los templos son lugares de la presencia de Dios, ya que hoy día Jesús está en el templo de Jerusalén y lamentablemente encuentra un templo que se ha convertido en un lugar de negocio, de intercambio, de mercantilismo, un lugar donde gira el dinero, pero no gira la fe, no gira la oración. La gente más se ocupa en vender y en comprar, el intercambio monetario, pero ¿y el culto a Dios? ¿Y amar a Dios sobre todas las cosas? Por eso Jesús ya lo advertía, no se puede servir a dos amos, ni a Dios ni al dinero, pues parece que en el templo estaba dominando el dinero, porque están los cambistas, están los vendedores, pues todo eso gira alrededor del dinero, ¿no? Entonces han desacreditado totalmente el templo de Jerusalén. La han convertido, pues como dice también Jesús, en una cueva de ladrones o bandidos. Y aquí se muestra el carácter bastante, diríamos, enardecido de Jesús. Hacer un látigo con unos cordeles y comenzar a abalanzarse sobre la gente, despidiéndolos y tirando las mesas de los cambistas. ¿Cómo se puede entender un comportamiento así de Jesús? Se entiende desde el lado tan humano como alguien que siente una irritación total en un lugar que está destinado para algo, pero que en realidad no se respeta el destino y la consagración de ese lugar santo, sacro, el templo de Jerusalén. Es como decir, ¿no? La familia vive en una casa, la casa se respeta. Si los hijos llegan a la hora que les da la gana, entran a la hora que les da la gana, no duermen, entonces ¿cómo se respeta ese hogar? Es el respeto a la vivienda donde nos acogió papá, mamá, donde vivimos. Entonces, el papá se enoja porque dice, esto no es un hotel. Mamá también, y quiere poner orden. Y es algo natural. Es algo tan natural. Entonces, igual, el templo de Jerusalén para Jesús es el templo de oración, que lamentablemente le han dado un giro totalmente distinto y contrario a la fe. Y ahí Jesús reacciona con un carácter bastante irritante y va expulsando a todos ellos y les va tirando las mesas y al echarlos les dice, tumben este templo que yo lo levantaré en 3 días. Y él se refiere al templo de su cuerpo, el momento de la resurrección. Un templo transformado. Recordemos todos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El cuerpo puede morir, pero lo que no va a morir es el alma. Entonces,
aquí se nota muy bien que Jesús ha estado y está y estará siempre con su iglesia y siempre la irá purificando de muchas cosas que a veces no van con la fe, muchas. El cristianismo es el verdadero templo de Dios. Nosotros somos piedras vivas que entramos a participar de la construcción del templo. La comunidad se reunía para la oración y el culto en las casas antes, es decir, donde discurría la vida cotidiana. Ahí la gente rezaba en sus casas. Ahí es donde Dios se hacía presente al ritmo del caminar humano. Iglesias, pues somos nosotros, ¿no? Nosotros somos iglesia. Pero también el edificio donde se construye nos recuerda la presencia de Dios. Nos recuerda su presencia en un lugar santo, al cual cada iglesia cuando lleva un santísimo, un sagrario, es la presencia viva de Dios. Por lo tanto, ese lugar se hace santo. Dios está en todas partes, por supuesto que sí, pero notoriamente viva y real en una iglesia donde uno ve un tabernáculo y esa pequeña lucecita encendida nos dice, esta es la casa de Dios. Que siempre respetemos los lugares santos y que esta dedicación a la Basílica San Juan de Letrán nos haga sentirnos orgullosos de ser católicos, porque esta es la madre, la primera iglesia de todas que está en Roma, que es la iglesia del obispo de Roma, que representa la fe católica. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.